Nuestro siguiente ejemplo se llama ordena lista. Este ejemplo almacena una lista de nombres en un arreglo y luego los ordena alfabéticamente. Empecemos por ver su diagrama de flujo. Y como primero definimos nuestras variables. En este caso tenemos que definir 3 tipos de variables. Las primeras van a ser como carácter, van a ser nombre, lista y aus. Después debemos definir la variable se repite como lógico. Y por último, nuestras variables cant y j post menor como enteros. Nuestro siguiente paso es definir nuestra dimensión, de qué tamaño va a ser nuestra lista. En este caso va a ser de 200. Y después mostramos un cuadro de texto que le diga al usuario que ingrese los nombres. Y es importante mencionarle al usuario que con un enter en blanco se termina y empieza nuestro proceso. Empieza a guardar nuestros nombres en nuestra variable y los empieza a leer uno por uno. Si se repiten, y los empieza a ordenar. Aquí vemos que los empieza a comparar y a intercambiar para así mostrarnos nuestra lista. Ahora vamos a ver cómo funciona paso a paso. Aquí nos empieza a pedir nuestros nombres, pongamos 5. Pongamos aquí los está almacenando y viendo que no se repiten. Y así nos va a ir pidiendo nuestros nombres. Y una vez que ya hayamos ingresado todos nuestros nombres, una vez que nos pida ingresar un nombre nuevamente, le damos un enter para indicar que ahí termina nuestra lista. Aquí ya vemos cómo va pasando a nuestro siguiente ciclo, y aquí es donde empieza a compararlos y organizarlos alfabéticamente.
Y una vez que terminó de comparar todos nuestros nombres, nos los muestra ya ordenados alfabéticamente. Y así es como termina nuestro proceso. El siguiente ejemplo se llama módulo. Es un ejemplo trivial del uso del operador del módulo. Podremos decir que es como una división. Vemos su diagrama de flujo. Primero debemos de definir nuestras variables. Van a ser dos, que es n y m, y las vamos a definir como entero. Pedimos al usuario que ingrese el primer número, lo almacenamos en nuestra variable n. Después pedimos que ingrese el número divisor y lo almacenamos en nuestra variable m. Después aquí ponemos un condicional de falso verdadero. Y si nuestros números son divisibles exactos, nos arrojará aquí que es este divisor exacto. Y si no lo es, nos va a indicar que el resto de dividir de n por m es un número, y así funcionaría nuestro diagrama. Ahora vemos cómo funciona paso por paso. Ingresamos nuestro primer número, ponemos 20 y ponemos como un divisor exacto 4. Y aquí nos dice que 4 es el divisor exacto de 20. Y si no fuera un divisor exacto, por ejemplo, volvemos a poner 20 y como divisor ponemos el 7. Nos muestra aquí que el resto de dividir 20 por 7 es 6. Y así funcionaría nuestro diagrama de flujo para módulo. Nuestro siguiente ejemplo se llama menú y es un ejemplo simple de menú de opciones con las estructuras repetir, hasta que y según. Vemos nuestro diagrama de flujo y como inicio debemos de definir nuestras variables. En este caso solo ocuparemos una y será la de op como entero. Después vamos a borrar la pantalla y empezaremos a poner nuestros cuadros de texto para el usuario, diciendo nuestro menú de recomendaciones y listando todas las recomendaciones que tenemos. Y abajo pondremos como leyenda que elija una opción del 1 al 5. Una vez que nuestro usuario digite una opción dentro del 1 al 5, nuestro diagrama lo procesará la elección y mostrará las categorías que venían en cada una de nuestras opciones de nuestro menú. Y en caso de que el usuario digite un número que no esté dentro de las opciones, se mostrará la pantalla de opción no válida. Y una vez que terminemos de ver nuestras opciones, para volver al inicio de nuestro menú, oprimiremos el enter y nos regresará. Ahora veremos cómo funciona paso por paso. Aquí nos empieza a mostrar nuestro menú y nos dice que elijamos una opción del 1 al 5. Vamos a escoger la 3.
y empieza a buscarla y nos empieza a mostrar las categorías que tenía. Y una vez que ya nos muestre todas nuestras categorías, basta con darle enter otra vez y borra nuestra pantalla y nos vuelve a mostrar nuestro menú. Y en caso de que seleccionemos, por ejemplo, otro número que no esté dentro de nuestro menú, por ejemplo el 8, lo empezará a buscar dentro de nuestro diagrama y como no está, nos da que es opción no válida. Y igual de la misma manera nos volverá a mandar al inicio. Y así sería como funciona nuestro diagrama para menú. El siguiente ejemplo se llama dígitos y consiste en separar los dígitos de un número entero utilizando el operador modulo. Y vemos nuestro diagrama de flujo y como primero tenemos que definir nuestras variables. En este caso van a ser i, dígito, pod, n, aux y cont y las vamos a definir como entero. Después mostramos en pantalla al usuario que ingrese un número entero positivo. Lo almacenamos en nuestra variable y primero se asegura de que no sea un número 0 y empieza a contar nuestros dígitos. Una vez que ya los cuenta, nos muestra aquí que el número tiene n número de dígitos y después los empieza a mostrar uno por uno diciendo que el dígito tal en tal posición es tal número. Ahora vemos cómo funciona paso por paso. Ingresamos nuestro número de tres dígitos, perdón. Empieza a revisar que no sea un número 0 y empieza a contar nuestros dígitos. Y nos dice que el número tiene 3 dígitos. Aquí empieza a posicionarlos y dice que nuestro dígito 1 es el 5, nuestro dígito 2 es el 6 y por último nuestro dígito 3 es el 7. Y así es como termina nuestro diagrama de flujo, nuestro proceso para hacer la división del número entero en dígitos. Nuestro último ejemplo se llama resolvente. Este ejemplo utiliza la fórmula de resolvente para determinar las raíces de una ecuación de segundo grado a partir de sus tres coeficientes y las informa adecuadamente según su tipo. Vemos su diagrama de flujo y podemos ver que al inicio debemos de definir nuestras variables. En este caso van a ser A, B, C, disc, prel, pigma, R1, R2 como real. Después vamos pidiéndole al usuario que ingrese el coeficiente A, lo almacenamos, después el coeficiente B lo almacenamos y por último el coeficiente C y lo almacenamos en cada una de nuestras variables respectivamente. Y de aquí vamos a, una vez ya cargados los datos de los coeficientes, vamos a determinar si son reales o si son imaginarios. Una vez que se haya determinado, veremos si son iguales o distintas y si son imaginarias, pues sacaremos su raíz.
y vemos cómo funciona nuestro diagrama paso por paso. Ingresamos nuestro primer coeficiente, nuestro segundo coeficiente, y nuestro último coeficiente. Y aquí ya nos da el resultado de nuestras raíces y vemos que es una raíz imaginaria. Y eso es todo.